Sigüel, un pueblo minero enclavado en lo profundo de la cordillera de los Andes, parece suspendido en el tiempo, olvidado por la historia. Las duras condiciones climáticas y el aislamiento total marcaron la vida de quienes habitaban este lugar remoto. Sin embargo, Sigüel no es recordado solo por la extracción de minerales. En 1942, este pequeño asentamiento se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más atroces de la historia chilena. La protagonista, María Isabel Hernández, una mujer que pasó de ser la esposa de un minero común a la autora de un crimen tan perturbador que hasta hoy genera escalofríos. Antes de adentrarnos en la oscura historia de María Isabel, es importante entender el contexto en el que se desarrolló la vida en Sigüel. Esta comunidad minera albergaba a más de 15,000 personas que vivían bajo condiciones extremadamente duras. Trabajadores y sus familias estaban confinados a la rutina inquebrantable de trabajar, dormir y sobrevivir, todo en medio del imponente paisaje montañoso. Pero bajo la calma aparente de este pueblo había secretos, tensiones y violencia que acechaban en la oscuridad. Una de estas familias era la formada por Antonio Forti y su esposa, María Isabel. De puertas afuera, eran solo otra pareja más de este rincón olvidado del mundo. Sin embargo, para aquellos cercanos a ellos, la relación entre Antonio y María estaba marcada por la tensión. Los gritos que se escuchaban por las noches desde su casa eran un recordatorio constante de que, en Sigüel, las montañas no eran las únicas que escondían oscuridad. El 26 de marzo de 1942, el pueblo de Sigüel despertó con una noticia que pronto se convertiría en un oscuro rumor. Antonio Forti había desaparecido. María Isabel, su esposa, caminó hasta la comisaría local para reportar la desaparición de su marido. Aseguró que él había salido a comprar cigarros la noche anterior y nunca regresó. Los carabineros, acostumbrados a los casos de desaparición temporales de mineros, que a veces abandonaban el pueblo en busca de mejores oportunidades, no le dieron demasiada importancia al caso en un principio. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo inquietante comenzó a envolver la atmósfera. Antonio no daba señales de vida, y los vecinos notaban que María Isabel actuaba de manera extraña. Había en su comportamiento una tranquilidad perturbadora, como si su vida hubiera mejorado de repente con la ausencia de su esposo. Para entonces, nadie podía imaginar lo que realmente estaba ocurriendo en la casa de María Isabel. Poco después de la desaparición, María Isabel comenzó a vender empanadas en el mercado local. No era algo fuera de lo común en Chile. Las empanadas son un plato típico que muchas amas de casa preparan y venden para ganar un poco de dinero. Sin embargo, las empanadas de María Isabel tenían algo diferente. Los clientes las encontraban irresistibles, llenas de un sabor profundo y único. Su fama creció rápidamente y pronto todos en el pueblo querían probar las mejores empanadas de Sigüel. Pero detrás de ese éxito se escondía un secreto macabro. Un día, el destino decidió revelar lo que María Isabel se había empeñado en ocultar. Un perro callejero, atraído por un olor que provenía del terreno cercano a la casa de la mujer, comenzó a escarbar la tierra con insistencia. Lo que desenterró fue un hueso humano, aún con restos de carne. El espanto se apoderó del vecino que observó la escena y, sin perder tiempo, alertó a las autoridades. Los carabineros llegaron rápidamente y lo que descubrieron durante la inspección es más aterrador de lo que podían imaginar. En la cocina de María Isabel encontraron cuchillos manchados de sangre seca y utensilios que no deberían estar relacionados con la cocina. El olor metálico y pesado en el aire no era propio de una simple casa de familia. La noticia de que Antonio Forti había sido asesinado y descuartizado pronto se esparció por el pueblo. Pero lo peor estaba aún por descubrirse. La carne que faltaba del cadáver había sido utilizada por María Isabel para preparar las empanadas que vendía en el mercado. Los vecinos, horrorizados, comprendieron que, sin saberlo, se habían convertido en caníbales. Habían consumido las empanadas hechas con la carne de Antonio, el hombre que creían simplemente desaparecido. ¿Ya te has suscrito a nuestro canal Romances Criminales? El arresto de María Isabel no calmó el terror que se había apoderado de Sigüel.
los rumores comenzaron a correr más rápido que nunca, y la idea de que muchos habían comido carne humana sin saberlo dejó al pueblo en estado de histeria. En su confesión, María Isabel admitió el crimen con una frialdad que dejó a todos perplejos. No solo había asesinado a su esposo, sino que había utilizado su carne para deshacerse del cuerpo de la manera más impensable. Durante el juicio, el comportamiento de María Isabel fue aún más perturbador. Cuando se le preguntó por qué había cometido el crimen, su respuesta dejó a todos helados. ¿No les gustaron mis empanadas? Era el único modo de deshacerme de él para siempre. No mostró arrepentimiento, ni una pizca de emoción. Su frialdad y calma inquebrantable durante todo el proceso hizo que muchos se preguntaran si en realidad estaba loca, o si simplemente era una mujer consumida por el odio y la desesperación. Se dice que, mientras estuvo en prisión, María Isabel hablaba sola por las noches, riendo a veces sin razón aparente. Algunos guardias aseguraban haber escuchado susurros provenientes de su celda, como si compartiera el espacio con alguien más. ¿El fantasma de Antonio? ¿O su propia locura devorándola desde dentro? A lo largo de los años, el caso de María Isabel Hernández y las empanadas de carne humana se ha convertido en una leyenda que persiste en la memoria colectiva de Chile. Hoy, Sigüel es un lugar deshabitado, pero la historia de María Isabel ha dejado una huella imborrable en las ruinas del pueblo. Aquellos que conocen la historia aún hablan de las empanadas con terror, preguntándose quiénes fueron realmente las víctimas del macabro festín. Este no es el único caso en la historia donde la carne humana ha sido utilizada para preparar alimentos. En Argentina, durante el motín de la cárcel de Sierra Chica en 1996, varios prisioneros cocinaron la carne de los reclusos asesinados en empanadas, que luego sirvieron a los guardias y prisioneros sin que ellos lo supieran. Uno de los guardias que probó las empanadas, años después, relató el horror de descubrir que había comido carne humana. Y si esto parece cosa de la ficción, no podemos dejar de mencionar El horror de Dolores Roach, una serie inspirada en el clásico Sweeney Todd, donde el personaje de Dolores utiliza los cuerpos de sus víctimas para hacer empanadas. Al igual que el caso de María Isabel, esta historia nos recuerda que, en situaciones de desesperación y locura, el ser humano es capaz de cruzar límites impensables. El juicio de María Isabel concluyó con su internamiento en un manicomio. Allí pasó los últimos años de su vida, y aunque nunca reveló con exactitud qué fue lo que la llevó a cometer semejante acto, su nombre quedó marcado para siempre en la historia de los crímenes más espeluznantes de Chile. El caso sigue siendo una advertencia sombría. A veces, los peores horrores no vienen de lo sobrenatural, sino de lo humano. Este es el final de nuestro relato, pero antes de que te vayas, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Te atreverías a volver a comer una empanada sin preguntarte primero qué ingredientes podría ocultar? Si te gustó este relato, te invito a quedarte al siguiente video.